cosa de sufrimiento, ¿no? En que te dices, oye, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo el ser humano se puede convertir en otra cosa, ¿no? ¿Cómo puede hacer cosas horribles a otro ser humano? De la situación social de injusticia y de pobreza y de, digamos, de dejadez en que estaban algunas poblaciones del interior del país, especialmente andinas y amazónicas, surgió un movimiento fanático, una ideología fanática que preconizó la guerra como modo de llegar a conquistar la felicidad social, lo cual es un absoluto contrasentido, porque la guerra mata, porque la guerra hiere y no puede llevarnos a mejorar. Esta es la calle Tarata, en el corazón del distrito de Miraflores, lugar donde Sendero Luminoso hizo explotar un coche bomba la noche del 16 de julio de 1992. En este atentado terrorista, 25 personas murieron y más de 150 resultaron heridas. En un inicio, el objetivo era hacer estallar el coche bomba en las oficinas del Banco de Crédito, ubicadas en el cruce de las avenidas Shell con Larco. Pero los vigilantes no dejaron que los terroristas estacionen sus vehículos. Inmediatamente cambiaron de plan y decidieron dejar el coche bomba aquí, en la cuadra 2 de la calle Tarata. El 12 de septiembre de 1992, el hombre que tuvo aterrorizado a todo el país, Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, fue capturado junto a su cúpula terrorista. Finalmente, la mañana del 11 de septiembre, el mayor genocida en la historia del Perú, condenado a cadena perpetua, muere a los 86 años de edad, a un día de cumplirse 29 años de su captura. Hoy en el programa, conozca quién es Abimael Guzmán Reynoso y los crímenes que cometió para que estos hechos de sangre, dolor, terror y sufrimiento no se repitan nunca más. Mi nombre es Ronnie Mellán y aquí comienza Especiales TV Perú. Fueron años de horror, años en los que Sendero Luminoso sembró el terror en el país, causando la muerte y sufrimiento de miles de peruanos. Crímenes cometidos bajo el pensamiento Gonzalo, con el objetivo de tomar el poder por medio de la fuerza. ...17 de mayo de 1980... Sendero Luminoso comenzó la guerra contra el Estado peruano, quemando ánforas y padrones en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho. Desde ese momento, las muertes no pararon. Este es el rostro que los peruanos nunca debemos olvidar. Un rostro que es sinónimo de terror y violencia. Abimael Guzmán Reynoso abrazó una ideología insana e irracional. Se autoproclamó presidente Gonzalo, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, responsable de la muerte de más de 35.000 peruanos. Pero ¿quién es este hombre que desangró al país? Que desató una guerra infernal desde los caseríos más lejanos hasta la capital.
El 3 de diciembre de 1934 nacía Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso en el distrito de Mollendo, en Arequipa. A los 19 años ingresa a la Universidad San Agustín y estudia Filosofía y Derecho. Es en las aulas universitarias que se apasiona por las doctrinas de Marx y Lenin y empieza a gestar una ideología personal que denominó Pensamiento Gonzalo. En 1962 se traslada hacia la ciudad de Ayacucho para desempeñarse como docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Es en este lugar, con los más jóvenes, que empieza el trabajo de introducir la doctrina terrorista de Sendero Luminoso. A vísperas de las elecciones presidenciales de 1980, cuando el país se preparaba para retornar a la democracia, luego de 12 años de régimen militar, la madrugada del 17 de mayo, Sendero Luminoso inició la lucha armada contra el Estado peruano. Quemó ánforas y cédulas de sufragio en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Empezaba así un periodo de violencia que acabó con la vida de más de 35.000 peruanos. El 3 de abril de 1983, una columna senderista ingresó al pueblo de Santiago de Lucanamarca, en Ayacucho, y mató a 69 personas. De este número, 18 eran niños y 11 mujeres, algunas de ellas embarazadas. Sendero Luminoso las consideraba rebeldes. Habían matado con hacha, con cuchillo, después habían echado agua caliente. Esta fue la primera masacre de Sendero Luminoso a una comunidad campesina. Cuando le preguntaron a Abimael qué había pasado en eso, ¿no? Dijo que había sido un error táctico. Pero la muerte de 63 y tantas personas no se define por error táctico, ¿no? Eso es mentira. Eso los mandó matar él. Los senderistas iniciaron el ataque en las zonas de Yanacolpa, Atajara, Yacua, Huila Cruz, culminando en el pueblo de Lucanamarca, provincia de Huancazancos, en Ayacucho. Querían dar un escarmiento al pueblo por la muerte de un senderista, Olegario Curitomay. No hubo contemplaciones para nadie. Embarazadas, ancianos y hasta enfermos fueron atacados. El pánico se desató entre los sobrevivientes, que pudieron escapar subiendo al Cerro Calvario. Desesperados por los gritos de sus familiares, intentaron repeler el ataque con ondas, pero fueron asesinados con disparos de fusil y metralleta. Sendero Luminoso continuó con los ataques y poco a poco fue llegando a la capital. Muestra de ello es la masacre que perpetró en el pueblo de Andajes, en la Sierra Norte de Lima. 7 hombres fueron asesinados por esta organización terrorista aquella noche del 14 de abril de 1988. 6 de ellos, autoridades de Andajes, alcalde, regidor, teniente gobernador, juez de paz, entre otros. En el mes de junio de 1985, mientras el presidente de la República, Fernando Belaúnde, recibía al mandatario de Argentina, Raúl Alfonsín, en Palacio de Gobierno, en Lima se produjo un apagón y se desató una balacera. Con la explosión de 2 coches bomba, Sendero Luminoso anunciaba su ingreso destructor a la capital. En enero de 1991, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hicieron explotar una camioneta. 2 personas fallecieron. Acababa de estacionarme y estaba bajando, y los chiquitos, que creo que ha fallecido uno, ¿no? Él me estaba poniendo el ticket porque le encargué que me cuide la camioneta. El 15 de febrero de 1992,
Sendero Luminoso asesinó cruelmente a María Elena Moyano, una lideresa del distrito de Villa El Salvador. A sus 33 años acabaron con su vida en presencia de sus hijos de 10 y 11 años. No conforme con asesinarla, dinamitaron su cuerpo. Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras, de carácter político, que la presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes. Este crimen ocurrió luego que María Elena Moyano fuera nominada como personalidad del año por su valiente crítica a los actos cometidos por Sendero Luminoso. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de sepultura y por mi vientre lucharé. Lima se estremeció la noche del 5 de junio de 1992 al estallar un camión con 600 kilos de dinamita y anfo en el Canal 2. Entre los escombros, los sobrevivientes, Ricardo Müller y Justo Linares, responsables del noticiero 90 Segundos. Estuve al lado de Alejandro Pérez, que es mi colaborador más cercano, quien se murió a un costado por esas cosas del destino, y a mí no me pasó nada. Destruyeron toda la estación televisiva, dejando 3 muertos. Probablemente el atentado en la calle Tarata, en Miraflores, ocurrido la noche del 16 de julio de 1992, fue el golpe más fuerte que soportó la capital, pues se trataba de uno de los distritos emblemáticos de ese entonces y considerado por Sendero Luminoso el de la clase más acomodada. Era el atentado al movimiento comercial y financiero limeño. Tras un apagón, un coche bomba explotó, dejando 25 personas muertas y más de 150 heridos. En un inicio, el objetivo era hacer estallar el coche bomba en las oficinas del Banco de Crédito, ubicadas en el cruce de las avenidas Shell con Larco. Pero los vigilantes no dejaron que los terroristas estacionen sus vehículos. Inmediatamente cambiaron de plan y decidieron dejar el coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata. Están entrando 2 personas a la casa. Es un hombre y una mujer. Cambio. Hay movimiento, parece que van a salir, cambio. Adelante, procedan. Bingo, tenemos al cachetón. Finalmente, el hombre que tuvo aterrorizado a todo un país, Abimael Guzmán, el máximo cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, junto a su cúpula, fue capturado el 12 de septiembre de 1992. Esta acción fue considerada como la captura del siglo. Su éxito fue producto del trabajo de inteligencia de los integrantes del GEIN, que realizaron seguimientos y estudios a los terroristas. La Operación Victoria, como denominaron a la captura, sirvió para desarticular a este demencial grupo terrorista que ocasionó dolor, muerte y sufrimiento a miles de peruanos. Era solo una masa de sufrimiento, ¿no? En que te dices, oye, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo el ser humano se puede convertir en otra cosa, ¿no? ¿Cómo puede hacer cosas horribles a otro ser humano? Para no olvidar estos hechos de terror, dolor y sufrimiento, se creó el lugar de la memoria. El lugar de la memoria abre sus puertas en diciembre de 2015. Va a cumplir 6 años al servicio de la ciudadanía peruana. Y la misión que tiene
es mostrar los acontecimientos vinculados a la violencia que se producen desde 1980 hasta el año 2000. El lugar de la memoria abre sus puertas en diciembre de 2015. Va a cumplir 6 años al servicio de la ciudadanía peruana. Y la misión que tiene es mostrar los acontecimientos vinculados a la violencia que se producen desde 1980 hasta el año 2000. Lo que pretende el lugar de la memoria acá es aprender de las cosas que sucedieron en ese tiempo para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y entonces es como, ¿qué pasó con esas personas después? Lo que busca el lugar de la memoria es museográficamente presentar estos acontecimientos, que son en la mayoría de los casos violaciones de los derechos humanos, violaciones de los derechos ciudadanos, que ocurrieron por la situación que el Perú vivió en esas 2 décadas. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social es un espacio para recordar y conmemorar lo que sucedió en el país entre los años 1980 y 2000. En este ambiente del Ministerio de Cultura se presenta una exposición permanente que narra los hechos de violencia durante esas 2 décadas. Muerte y sufrimiento generado por Sendero Luminoso y el MRTA. Manuel Burga, director del LUM, señala que la población en general debe visitar este espacio, que cuenta con fotografías y testimonios de las víctimas del terrorismo, con la finalidad que esta historia de terror no se repita. Venir acá es comprender lo que ocurrió, por qué desaparecieron y por qué murieron tantas personas en esta confrontación, por qué grupos políticos se volvieron tan letales para imponer sus ideas. Entonces aquí se muestra un análisis lo más objetivo posible. Perú 1980-2000 es el nombre de esta exposición que usted puede conocer durante todo el año. A través de recorridos guiados, aquí se explica cómo inició el terrorismo en el país, cómo estaba organizado Sendero Luminoso, encabezado por Abimael Guzmán, y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, dirigido por Víctor Polay. ¿Cuál fue la respuesta de la población y cómo se realizaron las capturas? No ocurre repentinamente, sino hay un proceso de maduración que los peruanos no tomaron conciencia. Y justamente este lugar es para tomar conciencia de lo que ocurrió, por qué ocurrió y lo que podría ocurrir si uno no es consciente de esa situación. Al ingresar al lugar de la memoria, ubicado en la Bajada San Martín, en el distrito de Miraflores, usted encontrará una línea del tiempo que explica los orígenes de la violencia hasta la captura de Abimael Guzmán. Aquí se da cuenta que todo inició en Chuschi, Ayacucho, el día de las elecciones generales en 1980, luego de 12 años de dictadura militar. Sendero Luminoso atentó contra el derecho democrático a elegir, justo cuando por primera vez en la historia republicana participaban los sectores más excluidos del país, como los analfabetos, que en su mayoría eran mujeres.
es el marco cronológico y los orígenes de la violencia. Las otras salas, la sala siguiente de este primer piso, es un pueblo, todos los pueblos, donde presentamos 3 casos de violencia. La comunidad de Xurajay, que es una comunidad de altura de la provincia de Huanta, luego Putis, que es en Ayacucho también, ¿no? Y finalmente el grupo nativo de la Amazonía Central, que son los Ashánica, que sufrieron la violencia de todos los lados. Entonces son 3 casos donde lo que nosotros recogemos es la memoria de estas situaciones, el punto de vista de los afectados, el punto de vista de los que vivieron la situación traumática. Aquí se explica que el pueblo Asháninka, ubicado en Junín y Cerro de Pasco, perdió el 22% de sus habitantes entre 1980 y 2000. Sendero Luminoso controló el acceso a la zona y mantuvo a los pobladores en cautiverio. Las mujeres fueron esclavizadas y los niños forzados a tomar las armas. Se estima que más de 6.000 personas fueron asesinadas y 10.000 obligadas a huir. Debido a ello, muchas comunidades desaparecieron. Seguimos avanzando y encontramos un mural dedicado a lo ocurrido en Uchurajay, en Huanta, Ayacucho, donde murieron 8 periodistas que en enero de 1983 viajaron a la zona para buscar información sobre un hecho producido en la comunidad vecina de Huaychao, pues se hablaba que los pobladores habían dado muerte a un grupo de 7 senderistas. Los hombres de prensa fueron detenidos y asesinados con piedras y palos. Para investigar lo sucedido, se formó una comisión que estuvo liderada por Mario Vargas Llosa y concluyó que los comuneros confundieron a los periodistas con miembros de Sendero Luminoso. También se detalla que Sendero Luminoso surgió en una universidad pública y la mayoría de sus integrantes y militantes contaban con educación superior. Los senderistas aprovecharon el abandono del sector educativo para expandirse por todo el país. La siguiente sala se llama Una persona, todas las personas. Y en esa sala tenemos varios testimonios de personas afectadas, ¿no? 18 testimonios. Cuando digo personas afectadas, me refiero, por ejemplo, a la señora Angélica Mendoza de Azcarza, que perdió a su hijo Arquímedes cuando su hijo tenía 21 años y que desde el año 82 ella no paró de buscar justicia. Y eso es algo muy importante, ¿no? El movimiento de madres, el movimiento de mujeres buscando justicia. Y ahí tenemos su testimonio. Ya sobre 1983, tranquilo, siempre puño cura, descansa cochcara, y amanecer, 13 de julio, mami, y hay que camuara ya para ejército así, ¿no? En Aspan mi puño cochcasta, atari cospan, atari cachespan, gorjoraco. Punco japares pay ay para mí, y manas jata hawaita apachkan que chignipte. Manamanan para la pena le cupajme, nispan pasa cheraco tantos, chay ponchao mantan, achiquiasjan manta por irani, manan pero nunca tareranicho. Además, hay testimonios de militares, profesores, sacerdotes, hijos de autoridades, entre otros. Era importante pensar que Sendero Luminoso trabajaba con 2 armas, las balas y el miedo que genera en el pueblo. Y genera miedo con los boicots, los apagones. Mis padres eran Manuel Agüero y Silvia Solórzano. Ellos ya fallecieron, en realidad fueron ejecutados extrajudicialmente, militaron en Sendero Luminoso. El primero murió en el motín del Frontón, el 86, cuando yo tenía 12 años, algo así. Y mi madre, Silvia Agüero, o Silvia Solórzano, murió en el 92, ejecutada también en Chorrillos, posiblemente por el ejército.
El segundo nivel del lugar de la memoria está dedicado a la respuesta de la población frente a la violencia. Organizaciones populares, movimientos religiosos, ONG y otras agrupaciones defendieron la democracia y promovieron la paz. Todos ellos trabajaban con los sectores más desfavorecidos, luchaban por la justicia social y apoyaban a los afectados. Esta labor contribuyó a la pacificación del país. La respuesta de la sociedad civil, los grupos de autodefensa, los comités de ronderos, que comenzaron a participar en gran parte del Perú central y del Perú del norte. Los ronderos es una tradición que empieza en Cajamarca y que se va a extender como comité de autodefensa en la parte centro y sur del país. En el segundo piso también se muestra cómo llega la violencia a la capital. Se resaltan dos acontecimientos: el asesinato de María Elena Moyano, una dirigente de Villa El Salvador, que mientras participaba en una actividad en el distrito Sendero Luminoso, la asesinó delante de sus hijos y luego dinamitó su cuerpo. Otro hecho de horror fue el atentado en la calle Tarata, en Miraflores. En julio de 1992, un coche bomba explotó y acabó con la vida de 25 personas y dejó más de 150 heridos. También podrá conocer cómo se realizó la captura de Abimael Guzmán por el Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, en septiembre de 1992. En este ambiente, además, se encontrará vitrinas con textos especializados que conducen hasta el surgimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2001, en el gobierno de Valentín Paniagua. Hasta el año 2001 se sentían desamparados. Y a partir del 2001, con la Comisión de la Verdad, y más tarde con el lugar de la memoria, comienzan a sentirse acompañados. Comienzan a sentir que lo que ellos habían sufrido como pérdidas no era lo correcto, que no se había respetado sus derechos ciudadanos. Y eso es lo que aquí tratamos de hacer, ¿no? Acompañar a todos ellos. Y llegamos al tercer piso. Aquí se encuentran las placas recordatorias con los nombres de las personas que fallecieron en manos del terrorismo. Ese tercer piso tiene una finalidad muy importante aquí en el lugar de la memoria. Es un lugar de recogimiento, es un lugar de encuentro. Las familias que han sufrido afectaciones y que ven una placa donde el Estado le reconoce esa afectación y en algunos casos pide disculpas, es un lugar donde las familias vienen para reencontrarse de nuevo con lo que es el país y la justicia en el país, ¿no? Visite el lugar de la memoria, conozca, recuerde y analice el periodo de muerte que ocasionó la organización terrorista Sendero Luminoso, cuyo cabecilla fue Abimael Guzmán Reynoso. En el año 2001 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar y elaborar un informe sobre la violencia terrorista que vivió el Perú. En Lima y en las zonas urbanas se vivió de una manera totalmente diferente el conflicto, o sea, acá se vivió el terrorismo, que era como los coches bombas y los apagones, o sea, pero en el campo, ahí sí era como una guerra, porque ahí sí tú tenías a los senderistas armados que los veías, la población, ¿no? Y también veías a los militares que venían persiguiéndolos.
El origen de la Comisión de la Verdad está en, yo lo ubico en el reclamo de las mujeres de Anfasep, de los familiares de los desaparecidos de Ayacucho, que se forman por el año 1984, por ahí, y desde ese año empiezan a reclamar la ubicación de sus familiares que se los habían llevado detenidos. Y eso ha sido, ¿no? Yo creo que es el origen histórico de la Comisión de la Verdad. Fue un trabajo muy difícil que nos cambió la vida, nos cambió la visión del Perú y que nos hizo apreciar nuestro trabajo como un trabajo muy importante que debía ser conocido por todos los peruanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue la encargada de realizar la investigación y elaborar un informe sobre la violencia que se vivió en el Perú durante el periodo 1980-2000, 2 décadas de terror por el accionar terrorista. Este grupo de trabajo fue creado en junio del 2001 por el presidente encargado de ese entonces, Valentín Paniagua. Se convocó a diversos profesionales de la sociedad civil. La socióloga Sofía Maher fue una de las personas que formó parte de este equipo. En Lima y en las zonas urbanas se vivió de una manera totalmente diferente el conflicto, o sea, acá se vivió el terrorismo, que era como los coches bombas y los apagones, o sea, los toques de queda, o sea, todo era solo se recibía una bomba en el medio de la calle y nunca veías quiénes te las habían puesto, no sé, Sendero funcionaba así, pero en el campo, en el área rural era diferente, ahí sí era como una guerra, porque ahí sí tú tenías a los senderistas armados que los veías, la población, ¿no? Y también veías a los militares que venían persiguiéndolos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estuvo conformada por 12 miembros y fue presidida por Salomón Lerner Febres. Se establecieron diferentes grupos de trabajo para agilizar la investigación. Además contaron con el apoyo de 1.500 voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios, cuya función principal era llamar a la gente afectada para que cuente su testimonio. Para muchos de los comisionados, yo les diría que para todos, se nos descubrió un Perú que nosotros creíamos conocer, pero que no conocíamos en el fondo. Eran una serie de poblaciones dejadas por la mano del Estado y por la mano de las entidades más responsables de la política y de la economía en el país, que vivían el día a día en medio de grandes sufrimientos, trabajando para vivir y viviendo para trabajar. Uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación también fue conocer cómo vivieron las víctimas estos años de terror. No es una recopilación histórica como un libro de historia de lo que sucedió durante el conflicto, durante esa violencia política, sino es fundamentalmente lo que describe la Comisión de la Verdad es cómo vivieron las víctimas las violaciones o la violencia. Y entonces ahí es donde se crea un conflicto de memorias, porque siempre en el Perú se había hablado solo de Sendero Luminoso, bueno, y el MRTA también, ¿no? Pero no se había hablado de los militares. Entonces la Comisión de la Verdad trae a la escena pública en su informe que también los militares violaron a los derechos humanos. Se instalaron 14 oficinas a nivel nacional para atender a las víctimas y realizar las audiencias públicas. Al final de cada audiencia solo uno tenía como... Ya no diferenciabas las historias, o sea, era solo una masa de sufrimiento, ¿no? En que te dices, oye, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo el ser humano se puede convertir en otra cosa, ¿no? ¿Cómo puede hacer cosas horribles a otro ser humano?
En agosto del año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe. Consta de 9 tomos y fueron entregados al entonces presidente de la República, Alejandro Toledo. En este documento se concluye lo siguiente. En función de la situación social, de injusticia y de pobreza y de, digamos, de dejadez en que estaban algunas poblaciones del interior del país, especialmente andinas y amazónicas, surgió un movimiento fanático, una ideología fanática que preconizó la guerra como modo de llegar a conquistar la felicidad social, lo cual es un absoluto contrasentido. Y esas recomendaciones pasan por unas reformas institucionales absolutamente imprescindibles. Tenemos nosotros que reformar la educación, reformar los sistemas de salud, reformar el sistema económico de modo que se respete la libertad económica, pero se impidan los abusos. Se tiene que reformar el Poder Judicial. Se tiene que reformar la política. Recién en el 2015 se aprueba la recomendación, se da la ley de crear una comisión, que es una dirección ahora del Ministerio de Justicia, de búsqueda de las personas desaparecidas. Tuvieron que pasar todos esos años para que se cumpla con lo que era para mí la razón de tener una comisión de la verdad. Ahora se espera que las autoridades salden la deuda social con las víctimas del terrorismo y que se eduque a los jóvenes para que conozcan esta historia de sufrimiento que acabó con la vida de miles de peruanos. Lo que tiene que hacer es empezar leyendo, si no el informe, por lo menos el resumen, viendo qué es lo que ha sucedido y tratando de llegar a aquellos sitios en donde hubo dolor y pena. Tras estos acontecimientos de muerte y sufrimiento ocasionados por el terrorismo, en la actualidad, ¿en qué escenario nos encontramos? No existe al momento amenaza alguna como la que hemos tenido anteriormente, pero es posible que esta pueda surgir o brotar en la medida que el Estado se confíe en un modelo económico que principalmente atiende a determinados sectores, pero no tiene a determinados mayoritarios sectores. Creo que es importante entender los elementos económicos, sí, pero los elementos de los derechos sociales son importantísimos. Y si no entendemos eso, podemos finalmente encontrar situaciones de las que no podamos nosotros siquiera explicarnos qué sucede. El Perú no es Lima, el Perú no son las ciudades, el Perú no es la costa, el Perú es mucho más grande. Y en esa grandeza, obviamente, hay pobreza y contradicciones. Creo que a eso es lo que tenemos que atender urgentemente. Hemos sufrido muchos daños, hemos perdido nuestras autoridades, hemos sido torturados, hemos sido afectados psicológicamente, pero seguimos adelante. Yuste es un pueblo histórico, es un pueblo pujante, es un pueblo que nunca se va a rendir, ¿no? Y aunque hemos sufrido muchos daños,
hemos perdido nuestras autoridades, hemos sido torturados, hemos sido afectados psicológicamente, pero seguimos adelante. Han pasado muchos años de estos acontecimientos de muerte y sufrimiento. Especiales TV Perú viajó al distrito de Chuschi, en Ayacucho, lugar donde inició la violencia terrorista en 1980, para conocer cómo vive la población a 41 años de la incursión de Sendero Luminoso al mando de Abimael Guzmán. Chuschi es uno de los 6 distritos que conforman la provincia de Cangallo. Tiene una población de casi 9.000 habitantes y está ubicado a 3.140 metros sobre el nivel del mar. Aquí viven de la siembra de quinoa, papa y habas. En cuanto a lo que corresponde a la agricultura, son agricultura de subsistencia, mayormente, ¿no? Se dedican a lo que es pecuario y agrícola, ¿no? Entonces, pero acá, pues, como le digo, es agricultura de subsistencia, mayormente es para autoconsumo, ¿no? Entonces, siembran o cultivan diferentes variedades de productos. A la fecha, pues, no se lleva aún a los mercados regionales o nacionales los productos que producen acá en la zona. Lo que haríamos el pedido correspondiente es que pues incrementen más presupuesto, mayor presupuesto para poder de repente apoyar a los agricultores acá de la zona. El distrito de Chuschi se encuentra a 130 kilómetros de la ciudad de Huamanga. Gran parte de esta vía no se encuentra asfaltada, por ello para llegar se demora 4 horas aproximadamente. En este pueblo tranquilo y pacífico, el 17 de mayo de 1980, a vísperas de las elecciones generales, Sendero Luminoso inició su periodo destructor, quemando ánforas y cédulas de sufragio. Los sobrevivientes a este ataque nos cuentan su testimonio. El 18 eran elecciones nacionales para presidente, entonces hasta no se llevó. No se llevó, sacaron acá en la plaza, no era así, era más un diferente, lo quemaron juntamente con los archivos de la comunidad. Todos los archivos de la comunidad, por ejemplo, partir de nacimiento de los niños en ese entonces, partir de matrimonios y muchos documentos de la comunidad, hasta los títulos de propiedad de la comunidad, ¿no? Todo se ha quemado. Por eso la comunidad ha hecho mucho esfuerzo en recuperar, ¿no? En recuperar todos los documentos, de títulos también, entonces todo eso ha afectado demasiadamente a nuestra comunidad, al distrito de Chuschi, que el día de hoy estamos viendo ya un poco diferente, ¿no? Pero con un sacrificio. Crisóstomo Flores tenía solo 12 años cuando Sendero Luminoso ingresó a este pueblo yacuchano. En ese tiempo tenía que vivir escondido junto a su familia, pues los terroristas se habían apoderado de la zona. No había paz. Toda la gente no dormían en sus casas, dormían en las cuevas, dormían en las chacras, dormían en Punta del Cerro. Igual, nosotros en parte baja, en Lucana, dormíamos igual, porque teníamos miedo, porque como era un camino, herradura principal hacia Sarua, conectaba con Huancazancos y los terroristas caminaban por esa zona. Y hasta se alojaban en su casa de mis abuelitas. Yo, niñito, me acuerdo, dormían en su patio y había un guardia que ponían en la puerta para que las podía cuidar. Y toda esa vida pues pasó, caramba, un tormento en nuestro distrito de Chuschi. Crisóstomo Flores ahora es presidente de la comunidad de Chuschi y recuerda todo el daño que Abimael Guzmán causó. El pueblo estaba confundido, el pueblo no sabía a quién hacer caso. Los senderos estaban ahí obligando más que nada a los jóvenes que participen, ¿no? Haciendo, caramba, en las noches haciendo desfilar por las calles, para que gritando la lucha armada. Y estaba también ahí Guardia Civil también estaba ahí y también el ejército. Entonces el pueblo prácticamente no sabía a quién hacer caso. Por eso la gente mejor se escapaban, vivían, dormían en los cerros. Porque si hacías caso al militar, el terrorismo vuelve el día siguiente y te mataba, torturaba.
Si hacías caso al senderismo, la policía, en ese entonces, Guardia Civil, el Ejército, igual te hacía. Traumas psicológicamente a los niños en ese entonces, ¿no? Y no entendían qué era esa vida, no entendían a dónde les va a llevar esa vida, ¿no? Y los niños miraban cómo mataban a la gente en la plaza principal, cómo lo asesinaban, cómo le cortaban el cuello, ¿no? Y todo eso miraban y todo eso pasó, pues, caramba, en ese año 80. Ciro Palacios es uno de los 5 psicólogos que brinda atención a la población afectada por el terrorismo. Él, junto a su equipo de trabajo, visita los domicilios del distrito de Chuschi. Hemos encontrado episodios depresivos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, esquizofrenia y otros trastornos más, ¿no? Asociados de repente a este problema que ha suscitado en 1980-2000. Uno de los objetivos del trabajo de los psicólogos también es que los hijos y nietos de las víctimas conozcan los hechos de terror que vivió el Perú para que no se repitan. Hacemos intervenciones a nivel individual, tratamientos individuales, a nivel de psicoterapia, a nivel familiar, visitas domiciliarias y intervenciones colectivas, ¿no? Es así que buscamos estrategias para reducir el estrés, la ansiedad, que la familia se pueda vincularse y puedan tener una convivencia saludable, ¿no? Disminuyendo los riesgos de violencia. Pese a estas secuelas que dejó Sendero Luminoso, la calma regresó a Chuschi. Sin embargo, la falta de atención por parte del Estado aún persiste. Acá en Chuschi existe más la pobreza, pero no hay ¿quién puede aliviar la pobreza? No hay. Hay alcaldes provinciales, distritales, regionales, nada. Pediríamos que haya pues, empleo, trabajo para el campesinado para que mejore su vida condicional, ¿no es cierto? Más que nada, acá la población requiere pues, un proyecto productivo sostenible. Terminamos esta edición de Especiales TV Perú, contándoles que la mañana del sábado 11 de septiembre, el Instituto Nacional Penitenciario informó la muerte del sanguinario terrorista Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, responsable de más de 35.000 asesinatos en el país entre los años 80 y 90. El mayor genocida en la historia del Perú murió a los 86 años de edad en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao, un día antes que se cumpla 29 años de su captura. La necropsia reveló que el cabecilla terrorista murió a causa de una neumonía bilateral por un agente patológico. Por culpa de él se han muerto mucha gente, han quedado muchos niños huérfanos, muchas señoras han quedado viudas, ¿no? Y muchas comunidades, caramba, se han traumado psicológicamente y ha hecho daño mucho a nuestro Perú, más que nada, también a mi distrito de Chuschi. El pueblo de Chuschi condenamos, pues, ¿no? Como un sanguinario, cuánta sangre nos debe, cuánta familia han quedado en pobreza, cuánta familia sufren, en ese tiempo han sufrido, han llorado. Todos debemos conocer, analizar y reflexionar sobre la violencia terrorista que azotó al país, causando dolor, muerte y sufrimiento a miles de peruanos, para que la historia nunca más se repita. Himalaya, oh, such a